Gracias por continuar con su programa Entre Líneas por Red Compañera Mundo. Está con nosotros Joshua Bellot, analista, a quien le agradecemos. Hola Joshua, bienvenido. Casimira, buenas tardes, gracias por la invitación. No, al contrario. Me gustaría escuchar tu opinión respecto al debate llevado a cabo anoche. Bueno, creo que hemos escuchado bastante de un lado y de otro, pero qué bueno es acudir a profesionales como tú. ¿Cómo has sentido este debate? ¿Cómo has sentido la metodología del mismo? ¿Qué se debería mejorar? ¿Qué ha sido lo positivo, lo negativo, Joshua? Casimira, a ver, primero un comentario general y luego quiero ser muy específico en algunos temas que me Claro que sí, preocupan claro que sí. muchísimo. Mira, a la mayoría no le ha gustado mucho el debate, no han sentido sabor a poco. Coincido con eso, pero no necesariamente por la participación de los candidatos, sino uno puede ser el formato y lo otro es que los vicepresidentes se dedican a encabezar, digamos, la Asamblea Legislativa, pero no están pues dentro del área de planificación del desarrollo, ni economía, ni salud, ni educación. Ellos hacen las leyes, ni siquiera las hacen, muchas veces reciben una ley hecha, la tienen que discutir, la tienen que arreglar, modificar y todo eso, pero nada más, o sea, no es realmente un papel preponderante en Bolivia. Le oí a Franklin Pareja ser muy explícito sobre eso, y es cierto, somos un país presidencialista. Entonces, de ahí que parecía más bien obvio que nos sepa a poco, porque realmente ellos no son los hombres que deciden el futuro del país. Sí, son necesarios y la asamblea es muy necesaria, representa la democracia, representa al pueblo, o así debería ser, pero no tienen definiciones realmente importantes que pueden cambiar el rumbo, digamos, de la economía y de la política en el país. Eso por un lado. El formato, muy discutible también porque no da tiempo a los candidatos para desarrollar una idea completa. Es muy limitativo, si bien se hace ágil en 2, 3 minutos, pero necesitamos oír un poco más de detalle, profundidad en las propuestas. Entonces, si queríamos pedir mucho a estos candidatos, pues era imposible porque tampoco es, digamos, su especialidad ni su labor específica el cambiar el país. Es dirigir la asamblea, que ya es difícil, los consensos, la transparencia. De eso hablaron los dos, no había diferencia en las propuestas. Lo que sí ha diferenciado el debate son las acusaciones de Lara, que han sido muy criticadas en las redes, y yo me preguntaba por qué. Mira, estas acusaciones son serias, son muy delicadas. El hecho de que algunos empresarios se puedan estar sirviendo de un banco, e incluso han quebrado este banco y además han utilizado fondos de la gestora para hacer esto, no es poca cosa, es un tema muy delicado, y deberíamos tomar en cuenta esto los bolivianos, porque eso es lo que debemos de tener en el país: pequeños grupos y élites que se aprovechan del Estado y de la plata de los bolivianos. Contra eso hemos ido estos 20 años. Entonces, a mí me parece un poco infundada esas críticas que están haciendo, diciendo que Lara solo se ha dedicado a atacar. Probablemente esa haya sido su estrategia, pero no ha tenido nada de malo. Creo que es importante dedicarle un poco más de reflexión a este tema de la corrupción, que está por todos lados. No solo era de un gobierno, sino además de grupos que apoyaban a los distintos gobiernos. Entonces, mira, por supuesto que vamos a esperar muchísimo más del debate presidencial, pero este debate pues solamente será uno más de los debates que hemos visto, que creo que es un poco intrascendente, pero bueno, los hemos visto debatir. Eso creo que es un punto a favor de la democracia y por supuesto de los dos partidos que están en la contienda. Claro, de verdad, ¿no? Faltó tiempo, como tú dices, también a los candidatos para que puedan un poco ampliar sus respuestas y quizás también sería interesante escuchar algunas preguntas, aunque la idea es que sean moderadores los periodistas, pero los periodistas poder preguntar, porque yo estoy segura que los cuatro, a cuál mejor,
muy experimentados los cuatro, se han quedado con ese sabor a poco, al igual que nosotros como audiencia, ¿no? Casimira, todo el mundo ha criticado que uno y otro estaba muy nervioso. Creo que los más nerviosos eran los periodistas, ¿no? Así sin saber si intervenían o no intervenían, se han equivocado en algunas partes. Entonces, creo que la presión era aún mayor para los periodistas. Pero bueno, ya es para la anécdota, ¿no? Habrá que, ojalá pensar en otro formato, que no creo que lo cambien. Seguro este formato ya está definido para el debate presidencial, pero habrá que estar atentos en cómo enfocan el problema que tiene Bolivia. Creo que ahí va a estar el éxito de cualquiera de los dos candidatos. Si hablamos más de lo mismo, no va a servir mucho, ¿no? Creo que por lo menos el enfoque del discurso podría ser distinto y si uno de los dos logra hacer esto, pues con seguridad va a tener mayor éxito. ¿Consideras que el debate que se nos viene con los candidatos a la presidencia va a estar más sabrosito? Espero que sí, Casimira, porque, eh, bueno, mira, estamos en un ambiente, en un momento en el que también estamos exigiendo demasiado, somos muy perfeccionistas, cada detalle o una palabra mal dicha la aprovechamos para bombardear en redes. Y bueno, también sabemos pues que los candidatos son seres humanos y que también son faltos de conocimiento, no tienen por qué saberlo todo. A propósito de eso, una de las críticas que también he visto muy duras para Edman Lara es que él dijo yo no soy economista, para eso hay el equipo. A mí me pareció muy saludable que diga eso, porque alguien que se crea saberlo todo pues está mintiendo, es pura apariencia. Y que él admita que hay equipo y que hay personas especialistas en esto, creo que es lo que estamos buscando como país. Si hay un todo y alguien que aparenta saberlo todo, nos está mintiendo. Eso no es así. Tienen que haber equipos, personas comprometidas con el país y que por supuesto sean especialistas en cada una de sus áreas. Claro, qué importante lo que dices, Joshua, porque sí, yo comparto contigo en el sentido de que ambos candidatos son muy novatos. Es decir, políticamente hablando, si pensamos en la Asamblea Legislativa Plurinacional también, algunos dicen necesitan experiencia, pero si hablamos de experiencia, mira lo que ha pasado con David Choquehuanca, ¿no? No se ha lucido en la Asamblea Legislativa. Entonces, mi consulta es, ¿aprenderán en el camino al que le toque estar a la cabeza de la Asamblea? Casimira, estamos viviendo una crisis política. No sé cuánto podamos exigir los bolivianos a los políticos, si toda Bolivia anda de cabeza, ¿no? Nadie puede decir que la educación es buena en Bolivia, nadie puede decir que la política sea buena en Bolivia. Nos hemos quejado de un anterior parlamento y de un anterior también, porque no entran precisamente los hombres y mujeres que tienen ese conocimiento y que tienen la experiencia. Y encima, pues a veces uno dice, también necesitamos juventud, entonces hay que empujar a los jóvenes a que se metan. Y luego decimos, no tienen experiencia. Mira, estamos súper quisquillosos, estamos súper exigentes. Discúlpeme, pero Bolivia es así nomás, pues esto es lo que tenemos. Y ojalá haya el compromiso por Bolivia. Y eso significa que si yo no sé algo, pues me ponga a estudiar. Qué pena decirlo, pero yo no puedo ser tan exigente, Casimira. Lamentablemente debe haber un sinfín de candidatos de los dos bandos y de todos los partidos políticos que no saben absolutamente nada. Eso debe existir, pero por lo menos si hay ese compromiso, pues serán personas que se preocupen y que estudien y que quieran sobresalir, obviamente, dentro del marco de lo que necesita el país. Gente comprometida, sí, con conocimiento, y si no, por lo menos con la voluntad de mejorar todos los días. Yo me quedaría conforme con eso, entre comillas. Ojalá fuéramos perfectos, ojalá tuviéramos un mejor sistema educativo y político, pero pues mira, esto es una transición. Hemos vivido estancados 20 años, donde en realidad se han volcado los valores. Lo malo ya parecía bueno.
hasta el corrupto parecía bueno. Y entonces, ¿cómo vas a cambiar eso de la noche a la mañana? Pues es imposible. Esto va a ser un proceso. Y si el próximo gobierno quiere emprender ese proceso para poner las cosas en su lugar y para demostrar que con trabajo comprometido se puede cambiar Bolivia, pues habremos dado un buen inicio, un punto de inflexión de verdad para cambiar Bolivia hacia un futuro. Ahora, ¿qué parlamento nos depara? Digo, estamos saliendo de uno que para muchos ha sido de los peores en la historia, y de verdad que comparto, salvo algunas excepciones por ahí, pero en su mayoría realmente no, de terror. ¿Qué nos espera? Hemos visto a algunos ya pa, diputadas, sobre todo mujeres, que ya han sido electas y que se han portado bastante, eh, ¿cómo te puedo decir?, molestas con algunas preguntas de los periodistas. Todavía no llegan a sentarse en su curul, pero ya están molestas, ya están ardidas. Lo que tú decías, Joshua, creo que esto es contagioso y yo creo que quienes pretenden llegar a este Parlamento, rostros nuevos, tendrán que respirar un poco y pensar en que todos pedimos también esa paciencia de parte de ellos, ¿no? Es decir, el país los ha elegido para que, bueno, nos representen, por lo menos mejor que los que se van. Así mira, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado durante todos estos años a vivir detrás del poder y para el poder, todo con el Estado y nada sin él. Entonces, mira, la queja de Lara, por ejemplo, sobre los medios, de que no puede ser que el órgano electoral esté favoreciendo solo a dos medios, era una queja válida, nos guste o no, porque esta es una entidad gubernamental que debe velar por todos y no debe monopolizar o digamos, promover la monopolización de algunos servicios y por supuesto menos de la comunicación. Entonces, en todos los ámbitos y en todos los sectores tenemos problemas. Seguramente habrá periodistas que se inclinan a un lado y que es muy notorio. Seguramente habrá personas que hacen lo mismo, masistas que van de un lado a otro lado, emeneristas que hacían lo mismo, miristas que hacían lo mismo. Mira, ese es el ambiente en el que vivimos. Y por supuesto, para mejorar nos falta pues muchísimo y ante todo nos falta pensar y reflexionar de que los bolivianos somos capaces, que no necesitamos vivir de un gobierno. No es pues una gran necesidad del gobierno. El gobierno debería facilitarnos la vida. El gobierno debería promover que nosotros tomemos las riendas y la responsabilidad de nuestro propio desarrollo. Y si ese papel cumple el gobierno, pues está respetando incluso la capacidad de todos los bolivianos. Entonces, creo que ese es el gran problema y mira, esto no viene de los 20 años del movimiento al socialismo, esto viene desde 1825. Nos gusta sentirnos poderosos con un poder ajeno instituido que se llama gobierno. Y mira, este es un chip que debemos cambiarlo. Creo que uno de los candidatos por lo menos nos debería ofrecer esa libertad para que nosotros podamos realmente tomar nuestras propias decisiones y que no nos estén limitando todo y que no pensemos que no tenemos la capacidad, porque eso es lo que han hecho, nos han quitado la capacidad hasta mental de poder desarrollar, porque creemos que la vida solo existe si existe el gobierno. Ahora, hablando de la economía, bien lo decías tú también, ¿no? Todo ha sido muy rápido, no hemos tenido tiempo de captar qué es lo que quería cada uno, pero a mí me llamó la atención lo que dijo Edman Lara, ¿no? Que la subvención va a continuar, ¿no? Que hay plata. Eso lo dijo claramente. Sí, mira, creo que esa fue quizás la única declaración que yo considero totalmente desacertada. Pero la divido en dos partes. Una, sí hay plata, porque despilfarramos muchísimo en muchas cosas. Hemos robado, corrupción, de todo lo que ya conocemos. Pero la subvención no hay que quitarla, tengamos o no tengamos plata. En realidad eso no tiene nada que ver. La subvención es mala porque distorsiona los mercados. La subvención es mala porque nos hace vivir una artificialidad cotidiana
para todos los agentes económicos, las familias y las empresas. O sea, hay otras razones para retirar la subvención y no necesariamente el tema de dinero. Mi conclusión es que aunque yo tenga dinero, no debería subvencionar los hidrocarburos porque le hacen mal a la economía, le hacen mal al mercado y le hacen mal al desarrollo. Y claro, Rodrigo Paz y el PDC plantean un retiro de la subvención, al igual que el lado de los libres, ¿no? Entonces creo que ahí sí hubo un pequeño lapsus. Es cierto que hay que levantar la subvención, pero sí, Casimira, hay que ver la manera inteligente de hacerlo, ¿no? El vocero del PDC dijo hay que focalizar primero las ayudas, la subvención, porque obvio, levantar la subvención a los hidrocarburos va a acelerar la inflación. Y la inflación es el peor mal para todos los bolivianos y lo que más afecta, por supuesto, a las familias más pobres. Pero bueno, son cosas que se dan en un debate. Alguien decía, podemos admitir muchos errores de los vicepresidentes, pero no de los presidentes. Otra vez, estamos siendo muy exigentes, pero en parte es cierto. Los que dirigen realmente el país son los presidentes y digamos que sería menos inadmisible o menos admisible que uno de ellos cometa errores en el próximo debate, ¿no? Vivido. Casimira, se cortó. Ah, ¿se cortó? Ah, perdón. ¿Ahora sí Ahora, está mejor? ahora sí, ahora sí. Ah, te Sí, decía sí, ahora sí. Joshua, después de 20 años de haber vivido lo que hemos vivido, no hemos tenido esos debates, si se quieren, si se quiere, sabrositos, pero la gente está en su derecho, muchos dirán, yo estoy en mi derecho de exigirle a los candidatos que estén mejor preparados, aunque sean los vicepresidenciables, no importa. La gente también tiene, y yo tengo la sensación de que han esperado tanto, al margen de la violencia, de lo que se digan, de la pelea. Mucha gente estaba dispuesta a escuchar estas propuestas para ir a votar informadamente, ¿no? Porque lo que queremos todos es que se vaya a votar de manera informada. Y eso es lo que menos se ha sentido ayer. Así mira, lo que dices es totalmente cierto. Hemos esperado mucho. Quizás por eso ahora somos tan exigentes y queremos perfección en todo. Pero bueno, tampoco es pues culpa de los vicepresidentes que estemos así tan exigentes y tan quisquillosos todos los bolivianos. Entonces, mira, como en todo, hay pros, hay contras, hay opiniones divididas. Quisiéramos que hubiera sido mejor el debate, por supuesto. ¿Quién no va a querer eso, verdad? Queremos nuevas ideas, queremos cosas concretas, claras, pero en ninguno de los dos casos ha sido muy claro. No se han hablado de las propuestas, las preguntas quizás estaban incluso mal hechas. Porque no eran precisamente para un vicepresidente. Que le preguntes a un vicepresidente cómo solucionar la crisis no tiene ningún sentido, porque ellos no tienen ninguna acción al respecto. Por supuesto deben aprobar leyes, pero eso lo han dicho los dos, que hay que tener un nuevo código tributario, seguramente una nueva ley de inversiones, nueva ley de hidrocarburos, todo esto lo han dicho. No tenían que decir mucho más. Entonces, por eso también que ha jugado un poco mal el diseño de las preguntas, el mismo diseño de la parte operativa del evento, los tiempos que eran muy cortos. Mira, son muchos factores que lamentablemente han afectado a que este debate pueda parecer deslucido. Pero yo me quedo conforme con que se ha cumplido con un debate, han estado los dos candidatos, los hemos conocido un poco más. Y bueno, la población tendrá que decidir. Ojalá se pueda decidir objetivamente y dejemos de un lado esta guerra sucia, Casimira, que obviamente ha hecho mucho daño. Hay narrativas que ya han sido instaladas y no queremos ver más allá de esas narrativas. Entonces estamos como carro cochero, ya tomando algunas verdades que están en las redes, ¿no? Estos son así y no me interesa lo que me digas y no interesa lo que esté diciendo. No, yo estoy así y convencido. Entonces, creo que hay que respirar un poco, hay que estar más atentos, hay que dejar de un lado esas narrativas que han instalado las estrategias políticas y hay que verlos un poco más, hay que desnudar a esos candidatos tal como son, digamos, sin ningún prejuicio. En lo posible, ojalá, ojalá se pueda hacer porque debemos tomar una decisión, sí informada, pero también consciente y sabia.
Muchísimas gracias, de verdad ha sido un gusto conversar contigo como siempre, Joshua, y será hasta una próxima oportunidad. El gusto es mío, Casimira, te mando un gran abrazo. Buenas tardes. Otro abrazo enorme.